Tenía 72 años cuando me di cuenta de que mi propio hijo me estaba matando. No fue un descubrimiento repentino, como en las películas. Fue más bien como despertar de un sueño muy largo, donde todo parecía normal hasta que de pronto no lo era. Fue como abrir los ojos después de años de tenerlos cerrados y ver, realmente ver, lo que había estado frente a mí todo ese tiempo. Pero antes de contarte cómo llegué a ese momento, déjame que te lleve a donde todo comenzó. Porque para entender cómo una madre puede llegar a sospechar que su hijo, el niño que llevó en su vientre, la está envenenando lentamente, necesitas conocer toda la historia. Necesitas saber quién era yo antes de convertirme en esta mujer que ahora te habla, esta mujer que aprendió que el amor de madre no siempre es correspondido, que la sangre no siempre es más espesa que el veneno. Hoy vivo sola en esta casa que una vez estuvo llena de vida. Las paredes todavía guardan el eco de risas que ya no existen, de conversaciones que nunca volverán a repetirse. Cada mañana me levanto a las 6, no porque tenga algo importante que hacer, sino porque el cuerpo ya no recuerda cómo dormir hasta tarde. El silencio es mi compañero más fiel ahora, un silencio que a veces abrazo y otras veces me ahoga. Preparo café para una sola taza. Antes preparaba para 2, luego para 3 cuando mi hijo venía a visitarme. Ahora es solo para mí. El ritual es siempre el mismo: abro las cortinas, miro el jardín que ya no tengo fuerzas para cuidar como antes, y me siento en la misma silla donde solía sentarme con mi esposo hace tantos años. La casa huele a viejo, a recuerdos guardados en cajones que ya nadie abre. Hay habitaciones enteras que no he pisado en meses. La de mi hijo, por ejemplo. Está tal como la dejó la última vez que vino, hace ya casi un año. Su cama tendida, sus libros viejos en el estante, fotografías de cuando era niño colgadas en las paredes. A veces paso frente a esa puerta y siento el impulso de entrar, de tocar sus cosas, de recordar cuando era pequeño y yo era su mundo entero. Pero no lo hago. Ya no puedo. Mis vecinos me saludan con esa cortesía distante que se reserva para los ancianos. Me preguntan cómo estoy, si necesito algo del mercado, si mi hijo viene pronto a visitarme. Yo sonrío y digo que estoy bien, que no necesito nada, que mi hijo está muy ocupado con su trabajo. Mentiras amables que todos aceptamos como verdades porque es más fácil que enfrentar la realidad de la soledad. La verdad es que paso días enteros sin hablar con nadie. El televisor está encendido solo para llenar el vacío, pero no lo veo realmente. Es solo ruido de fondo, voces que me hacen sentir que no estoy completamente sola. Por las noches, cuando la oscuridad se instala y la casa cruje con sus sonidos nocturnos, me siento en mi cama y miro las fotografías que guardo en mi mesa de noche. Ahí estamos todos. Mi esposo, fallecido hace 15 años de un infarto que nadie vio venir. Mi hijo, en diferentes etapas de su vida, desde bebé hasta adulto. Yo, más joven, con el cabello oscuro y la sonrisa que ya no reconozco en el espejo. Familias felices congeladas en el tiempo, ajenas a lo que vendría después. Hay un cajón en mi cómoda que no abro hace meses. Dentro guardo cartas, documentos, cosas que debería tirar pero que no puedo. Entre esas cosas hay un sobre Manila que mi abogado me dio hace un año. Todavía está sellado. Sé lo que contiene, pero no he tenido el valor de abrirlo. Algunas verdades son más fáciles de ignorar que de enfrentar. ¿Mis manos tiemblan más de lo que solían? Los médicos dicen que es la edad, que es normal. Yo asentía cuando me lo decían, pero en el fondo sabía que había algo más. Mi cuerpo me hablaba en un lenguaje que yo no quería escuchar. El cansancio extremo, las náuseas constantes, los dolores de cabeza que me partían el cráneo. Todo eso empezó hace 2 años, poco a poco, tan gradualmente que al principio no le di importancia. Pensaba que era simplemente mi cuerpo rindiéndose a la vejez. Después de todo, tengo 72 años. Es natural sentirse cansada, ¿verdad? Es normal que las cosas duelan, que el cuerpo ya no responda como antes. Eso me decía a mí misma cada vez que me sentía peor. Pero había momentos en los que algo en mi interior susurraba que esto no era normal. Momentos en los que me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, sudando frío, sintiendo que algo andaba terriblemente mal.
Momentos en los que miraba mi reflejo en el espejo y no reconocía a la mujer demacrada que me devolvía la mirada. Perdí casi 20 kilos en un año. Mi ropa cuelga de mi cuerpo como si fuera de otra persona. Los vestidos que me quedaban perfectos ahora parecen sacos. Mis mejillas se hundieron, mis ojos se rodearon de ojeras profundas que ninguna cantidad de sueño puede borrar. La gente me dice que me veo delgada, como si fuera un cumplido, sin darse cuenta de que me estoy consumiendo por dentro. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio. Hace 50 años, yo era una mujer completamente diferente. Tenía 22 años cuando conocí a Roberto, mi esposo. Era un hombre bueno, trabajador, con manos ásperas de tanto trabajar en la construcción y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nos conocimos en una fiesta del pueblo, una de esas celebraciones donde todo el mundo se conoce y la música suena hasta el amanecer. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Yo llevaba un vestido azul que mi madre me había hecho, con flores bordadas en el cuello. Roberto se acercó tímidamente, con un vaso de ponche en cada mano, y me preguntó si quería bailar. Había algo en sus ojos, una calidez, una honestidad que me hizo confiar en él inmediatamente. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor, y en ese entonces eso parecía suficiente. Nos mudamos a una casita pequeña en las afueras, con un jardín que yo soñaba con llenar de flores y un porche donde imaginaba que envejeceríamos juntos, tomados de la mano. Los primeros años fueron difíciles económicamente, pero felices. Roberto trabajaba largas horas, a veces dobles turnos, para que no nos faltara nada. Yo trabajaba limpiando casas, ahorrando cada peso que podía. Soñábamos con tener hijos, con construir una familia, con darle a nuestros futuros niños todo lo que nosotros no habíamos tenido. Cuando finalmente quedé embarazada, sentí que mi vida tenía sentido completo. Recuerdo el día que le di la noticia a Roberto. Estábamos cenando, algo simple, arroz con frijoles y un poco de pollo. Dejé la prueba de embarazo junto a su plato sin decir nada. Él la miró, luego me miró a mí, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería, y susurró en mi oído que me amaba, que seríamos los mejores padres del mundo. El embarazo fue complicado. Tuve náuseas terribles durante los primeros meses, y en el último trimestre desarrollé presión alta que me obligó a guardar reposo. Pero nada de eso importaba cuando sentía a mi bebé moverse dentro de mí. Cada patada, cada movimiento era una promesa de la vida que estaba por venir. Cuando nació mi hijo, cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí un amor tan intenso que me asustó. Era tan pequeño, tan frágil, tan completamente dependiente de mí. Sus manitas se aferraban a mi dedo, sus ojos cerrados, su respiración suave. Le pusimos Alejandro, como el abuelo de Roberto, un hombre que había sido bueno y honesto toda su vida. Los primeros años de Alejandro fueron los más felices de mi vida. Cada logro suyo era una celebración. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela. Yo era esa madre que guardaba cada dibujo que hacía, cada carta que escribía, cada fotografía de cada momento importante. Roberto era un padre maravilloso. Llegaba cansado del trabajo pero siempre tenía energía para jugar con Alejandro. Lo llevaba al parque los domingos, le enseñaba a arreglar cosas en la casa, le contaba historias antes de dormir. Nuestra casa era pequeña pero estaba llena de risas, de amor, de esa calidez que solo una familia unida puede crear. Recuerdo las tardes de verano cuando los tres nos sentábamos en el porche a tomar limonada. Alejandro nos contaba sobre su día en la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños de ser astronauta o bombero o lo que fuera que había capturado su imaginación esa semana. Roberto y yo nos mirábamos por encima de su cabeza, sonriendo, sabiendo que habíamos creado algo hermoso juntos.
Los domingos íbamos a la iglesia, los tres vestidos con nuestra mejor ropa. Después comíamos en casa de mi madre, donde toda la familia se reunía. Había primos, tíos, abuelos, todos compartiendo comida y historias. Alejandro corría con sus primos por el jardín mientras nosotros los adultos charlábamos en la mesa. Eran días perfectos, días que pensé que durarían para siempre. Cuando Alejandro cumplió 10 años, Roberto logró un ascenso en su trabajo. De pronto teníamos más dinero, podíamos permitirnos pequeños lujos. Compramos un televisor nuevo, renovamos la cocina, incluso nos fuimos de vacaciones a la playa por primera vez. Recuerdo ver a Alejandro correr por la arena, su risa mezclándose con el sonido de las olas, y pensar que la vida no podía ser más perfecta. Pero como todo en la vida, las cosas cambian. Alejandro entró en la adolescencia y comenzó a alejarse de nosotros, como es natural. Ya no quería pasar tanto tiempo con sus padres. Prefería estar con sus amigos, encerrado en su habitación escuchando música que Roberto y yo no entendíamos. Yo lo extrañaba a mi niño pequeño, pero Roberto me decía que era normal, que todos los adolescentes pasan por eso. En la escuela, Alejandro era un estudiante promedio. No brillante, pero tampoco problemático. Tenía amigos, salía los fines de semana, parecía feliz dentro de lo que un adolescente puede ser feliz. Roberto y yo nos enfocamos en darle lo mejor que podíamos, asegurándonos de que tuviera oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Cuando se graduó de la preparatoria, hubo una gran celebración. Toda la familia vino, llenamos la casa de globos y comida. Alejandro sonreía en las fotografías, pero yo noté algo en sus ojos, una distancia que no había estado ahí antes. Pensé que era solo nerviosismo por el futuro, por las decisiones que tendría que tomar. Decidió estudiar administración de empresas en la universidad. No era lo que yo había imaginado para él, honestamente había soñado con que fuera médico o ingeniero, pero Roberto me recordó que era su vida, sus decisiones. Así que lo apoyamos, pagamos su matrícula con los ahorros que habíamos guardado durante años para ese propósito. Durante la universidad, Alejandro venía a casa cada vez menos. Decía que estaba ocupado con los estudios, con trabajos de medio tiempo, con su vida social. Cuando venía, parecía distraído, siempre mirando su teléfono, siempre con prisa por irse. Yo trataba de no sentirme herida, de entender que estaba construyendo su propia vida. Fue durante esos años que noté cambios en él. Se volvió más materialista, más preocupado por el dinero y el estatus. Hablaba constantemente sobre hacer fortuna, sobre tener éxito, sobre no querer terminar como nosotros, pobres y trabajando hasta el cansancio. Esas palabras me dolían, pero Roberto decía que era la ambición de la juventud, que eventualmente maduraría. Entonces, cuando Alejandro tenía 23 años, Roberto murió. Fue repentino, sin advertencia. Un infarto masivo mientras trabajaba. Me llamaron del hospital, pero para cuando llegué ya era demasiado tarde. Lo vi ahí, en esa cama fría, y no podía creer que el hombre que había sido mi compañero durante 30 años se hubiera ido así, sin despedida, sin una última palabra. El funeral fue un borrón. Recuerdo gente, muchas personas que vinieron a presentar sus respetos. Recuerdo a Alejandro de pie junto a mí, vestido de negro, su rostro inexpresivo. No lloró, ni una sola lágrima. Pensé que estaba en shock, que el dolor vendría después. Pero nunca vino, o al menos nunca lo vi. Después del funeral, me quedé sola en esa casa que de pronto parecía enorme y vacía. Alejandro volvió a la universidad después de una semana, diciéndome que necesitaba mantener su mente ocupada. Yo entendí, o al menos traté de entender. Cada persona procesa el dolor a su manera. Roberto había dejado un seguro de vida, no mucho, pero suficiente para que yo no tuviera que preocuparme inmediatamente por dinero. También estaba la casa, completamente pagada, y algunos ahorros. Yo seguí trabajando limpiando casas, no tanto por necesidad sino porque necesitaba algo que hacer, algún propósito para levantarme cada mañana. Los años pasaron lentamente. Alejandro se graduó de la universidad y consiguió trabajo en una empresa de la ciudad.
Venía a visitarme ocasionalmente, siempre con prisa, siempre con alguna excusa para no quedarse mucho tiempo. Yo le preparaba su comida favorita, trataba de conversar con él, pero era como hablar con un extraño. Cumplí 60 años, luego 65. Mi cuerpo comenzó a mostrar los signos de la edad. Mis rodillas dolían, mi espalda se quejaba después de un día de trabajo. Tuve que dejar de limpiar casas cuando cumplí 68 porque simplemente ya no podía físicamente. Mi única fuente de ingresos entonces fue la pensión de Roberto, pequeña pero suficiente para vivir modestamente. Fue alrededor de ese tiempo que Alejandro comenzó a visitarme más seguido. Al principio me alegré, pensé que finalmente estaba madurando, que se daba cuenta de que su madre no viviría para siempre. Venía cada 2 semanas, a veces más seguido. Me traía comida, se quedaba a cenar, parecía genuinamente interesado en cómo estaba. Comenzó a hablar sobre mi salud, sobre mi edad, sobre la importancia de cuidarme. Me trajo vitaminas, suplementos que según él me ayudarían a sentirme mejor. Me preparaba té especial, decía que era bueno para la circulación. Yo estaba conmovida por su atención, agradecida de que finalmente mi hijo estuviera actuando como un hijo. Pero entonces empecé a sentirme mal. Al principio fueron cosas pequeñas. Un poco de náusea después de las comidas que Alejandro preparaba. Dolores de cabeza que venían y se iban. Cansancio extremo que atribuía a mi edad. Pero con el tiempo, los síntomas empeoraron. Las náuseas se volvieron constantes. Los dolores de cabeza insoportables. El cansancio tan profundo que había días en los que apenas podía levantarme de la cama. Fui al médico varias veces. Me hicieron análisis, estudios, revisiones completas. Pero nunca encontraban nada concreto. Decían que era la edad, que era estrés, que era normal para una mujer de mi edad sentirse así. Me recetaban vitaminas, me decían que descansara más, que comiera mejor. Alejandro se mostró muy preocupado cuando le conté sobre mis síntomas. Insistió en que tomara las vitaminas que él me traía religiosamente. Decía que eran de mejor calidad que las que me recetaba el médico, que él había investigado mucho sobre suplementos para personas mayores. Yo confiaba en él. Era mi hijo, ¿por qué no habría de confiar? Pero seguía empeorando. Perdí peso dramáticamente. Mi cabello comenzó a caerse. Mis uñas se volvieron quebradizas. Había días en los que el dolor era tan intenso que solo quería cerrar los ojos y no despertar. Pensé que me estaba muriendo, que alguna enfermedad terrible me estaba consumiendo y los médicos simplemente no podían encontrarla. Fue entonces cuando Alejandro comenzó a hablar sobre la casa. Al principio fue sutil. Comentarios sobre lo grande que era para mí sola, sobre lo difícil que debía ser mantenerla. Luego comenzó a sugerir que tal vez debería venderla, mudarme a un lugar más pequeño, más manejable. Yo me negué. Esta casa era mi hogar, el lugar donde había criado a mi hijo, donde había vivido con Roberto. No podía simplemente venderla. Entonces cambió de táctica. Comenzó a hablar sobre ponerla a su nombre, por si algo me pasaba. Decía que sería más fácil legalmente, que evitaría problemas con impuestos y herencias. Yo dudé. Algo en mi interior me decía que no era buena idea, pero Alejandro insistía. Me traía documentos para firmar, me decía que era solo un trámite, que la casa seguiría siendo mía mientras yo viviera. Una tarde, cuando me sentía particularmente mal, tan débil que apenas podía sostener un bolígrafo, firmé los papeles. Alejandro parecía aliviado, casi feliz. Me dijo que había hecho lo correcto, que ahora no tenía que preocuparme por nada. Pero después de que se fue, me quedé sentada en la sala, mirando los documentos que había firmado, y sentí un vacío en el estómago que no tenía nada que ver con las náuseas. Los meses siguientes fueron los peores de mi vida. Mi salud se deterioró rápidamente. Había días en los que no podía levantarme de la cama. Dejé de cocinar porque el olor de la comida me provocaba náuseas. Sobrevivía con lo poco que podía comer, principalmente las comidas que Alejandro me traía cuando venía a visitarme. Él seguía viniendo regularmente, siempre con su té especial, sus vitaminas, su preocupación aparente. Pero algo había cambiado en la forma en que me miraba.
Ya no veía amor en sus ojos, sino algo más frío, más calculador. Como si estuviera esperando algo. Una noche, después de tomar el té que Alejandro me había preparado, me sentí peor que nunca. El dolor en mi estómago era insoportable. Vomité durante horas, mi cuerpo convulsionando con cada arcada. Pensé que esa sería mi última noche, que finalmente mi cuerpo se estaba rindiendo. Pero sobreviví. Y cuando desperté a la mañana siguiente, débil y temblando, algo en mi mente comenzó a aclararse. Como si una niebla que había estado cubriendo mis pensamientos se estuviera levantando lentamente. Comencé a recordar cosas. Pequeños detalles que no había notado antes o que había ignorado. La forma en que Alejandro siempre insistía en preparar mi té personalmente. Cómo se aseguraba de que tomara mis vitaminas frente a él. La manera en que preguntaba sobre mis síntomas con demasiado detalle, como si estuviera monitoreando algo. Recordé una conversación que había escuchado por casualidad hace meses. Alejandro estaba hablando por teléfono en el jardín, pensando que yo estaba dormida. Hablaba sobre dinero, sobre una deuda, sobre necesitar liquidez urgentemente. Su voz sonaba desesperada, casi frenética. Recordé también cómo había insistido tanto en que firmara los papeles de la casa. Cómo había traído a un notario a mi casa cuando yo estaba demasiado enferma para salir. Cómo se había asegurado de que todo estuviera legalmente en orden. Y entonces, como un rayo que ilumina la oscuridad, entendí. Mi hijo me estaba matando. La realización me golpeó con tanta fuerza que me quedé sin aliento. Me senté en mi cama, temblando, mientras mi mente procesaba esta verdad imposible. Mi hijo, el bebé que había cargado en mi vientre, el niño que había criado con tanto amor, me estaba envenenando lentamente para quedarse con mi casa, con lo poco que tenía. No quería creerlo. Parte de mí se negaba a aceptar que mi propio hijo fuera capaz de algo así. Pero todas las piezas encajaban perfectamente. Los síntomas que comenzaron exactamente cuando él empezó a visitarme más seguido. La insistencia con las vitaminas y el té. La prisa por poner la casa a su nombre. Todo tenía sentido de una manera horrible y retorcida. Lloré durante horas. No de dolor físico, sino de un dolor mucho más profundo, un dolor que no tiene nombre. El dolor de una madre que se da cuenta de que su hijo la ve no como una persona, no como la mujer que le dio la vida, sino como un obstáculo entre él y el dinero que necesita. Pero después de las lágrimas vino la rabia. Una rabia fría y calculadora que nunca había sentido antes. No iba a dejarme morir así. No iba a darle a Alejandro la satisfacción de salirse con la suya. Si iba a morir, sería en mis propios términos, pero primero me aseguraría de que él pagara por lo que había hecho. Comencé a actuar con cuidado. Seguí tomando las vitaminas que me daba, pero las escupía cuando él no miraba. El té lo derramaba en las plantas cuando iba al baño. Fingía estar cada vez más enferma, más débil, más cerca de la muerte. Alejandro parecía satisfecho con mi deterioro. Visitaba más seguido ahora, probablemente para asegurarse de que el trabajo estuviera casi completo. Mientras tanto, yo investigaba. Guardé muestras del té, de las vitaminas, de todo lo que Alejandro me daba. Las escondí en lugares donde él nunca miraría. También comencé a grabar nuestras conversaciones secretamente. Mi teléfono viejo, que Alejandro pensaba que yo apenas sabía usar, se convirtió en mi mejor aliado. Una tarde, cuando Alejandro vino a visitarme, actuó particularmente solícito. Me preparó el té como siempre, pero esta vez noté que añadía algo extra cuando pensaba que yo no estaba mirando. Un polvo blanco que sacó de un pequeño frasco en su bolsillo. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. Tomé el té, o al menos fingí hacerlo. Alejandro se sentó frente a mí, mirándome con esa expresión que yo había confundido con preocupación pero que ahora reconocía como anticipación. Estaba esperando a que el veneno hiciera efecto. Hablamos de cosas triviales. Él me contó sobre su trabajo, sobre sus planes futuros. Mencionó casualmente que había visto una propiedad que le gustaría comprar, una inversión que podría cambiar su vida. Solo necesitaba un poco más de capital. Yo asentía, fingiendo estar demasiado cansada para procesar realmente lo que decía.
Entonces, como si fuera un pensamiento casual, le pregunté sobre las vitaminas que me había estado dando. ¿De dónde las había sacado? ¿Qué contenían exactamente? Vi un destello de algo en sus ojos, nerviosismo tal vez, pero rápidamente se recuperó. Me dijo que eran vitaminas especiales, importadas, muy caras. Que las había investigado exhaustivamente porque quería lo mejor para mí. Su voz sonaba sincera, pero yo conocía la verdad. Cada palabra que salía de su boca era una mentira cuidadosamente construida. Esa noche, después de que Alejandro se fue, tomé todas las muestras que había guardado y las llevé a un laboratorio privado. Pagué con el poco dinero que me quedaba para que las analizaran. Me dijeron que los resultados tardarían una semana. Fue la semana más larga de mi vida. Seguí con mi actuación, fingiendo estar cada vez más enferma. Alejandro venía diariamente ahora, trayendo más té, más vitaminas, más veneno. Yo lo recibía con una sonrisa débil, actuando el papel de la madre moribunda que no sospechaba nada. Finalmente llegaron los resultados del laboratorio. Me senté en mi cama, con las manos temblando, mientras leía el informe. Las vitaminas contenían arsénico. El té tenía trazas de anticongelante. Cantidades pequeñas, calculadas para matar lentamente, para que pareciera una muerte natural de una anciana enferma. Tenía la prueba. Mi hijo me estaba envenenando, y ahora tenía la evidencia para demostrarlo. Pero lo que vino después, lo que descubrí en los días siguientes, fue algo que nunca podría haber imaginado. Algo que cambió todo, que transformó esta historia de traición en algo mucho más complejo y desgarrador. Decidí confrontar a Alejandro, pero no directamente. Contraté a un investigador privado, usando el dinero de mi seguro de vida que Alejandro no sabía que existía. Le pedí que investigara a mi hijo, su vida, sus finanzas, todo. Lo que el investigador descubrió me dejó sin palabras. Alejandro no solo tenía deudas. Estaba completamente arruinado. Había perdido todo su dinero en inversiones fallidas, en apuestas, en una vida de lujos que no podía mantener. Debía millones a personas peligrosas, personas que no aceptaban excusas ni retrasos en los pagos. Pero eso no fue lo más impactante. El investigador descubrió algo más, algo que explicaba tanto y tan poco al mismo tiempo. Alejandro tenía una hija. Una niña de 5 años que vivía con su madre, una mujer con la que Alejandro nunca se había casado. La niña estaba enferma, muy enferma. Necesitaba un tratamiento médico costoso, un tratamiento que podría salvar su vida pero que costaba una fortuna que Alejandro no tenía. Vi las fotografías que el investigador me trajo. Mi nieta. Una niña hermosa de ojos grandes y sonrisa tímida. Una niña cuya existencia Alejandro me había ocultado durante 5 años. Una niña que estaba muriendo mientras su padre intentaba matarme para conseguir el dinero que necesitaba para salvarla. Me senté en mi sala, rodeada de estas fotografías y documentos, y sentí que mi mundo se desmoronaba de una manera completamente nueva. Todo era más complicado de lo que había pensado. Alejandro no me estaba matando solo por codicia o ambición. ¿Lo estaba haciendo por amor? Por amor a una hija que yo no sabía que existía. ¿Eso lo justificaba? No. Absolutamente no. Pero lo hacía más comprensible de una manera terrible y retorcida. Estaba eligiendo la vida de su hija sobre la mía. Como padre, estaba tomando la decisión más imposible que un padre puede tomar. Pero yo también era madre. Y la traición seguía siendo traición, sin importar la razón detrás de ella. Pasé días sin dormir, tratando de decidir qué hacer. Podía ir a la policía con toda la evidencia que había reunido. Alejandro iría a prisión, probablemente por el resto de su vida. Pero entonces su hija moriría, porque sin él no habría nadie que pagara su tratamiento. Podía confrontarlo directamente, decirle que sabía todo. ¿Pero qué lograría eso? ¿Una confesión? ¿Lágrimas? ¿Remordimiento? Nada de eso me devolvería los meses de agonía que había sufrido, ni repararía la confianza que había sido destruida. O podía hacer algo completamente diferente. Algo que nadie esperaría. Llamé a Alejandro y le pedí que viniera. Cuando llegó,
Lo hice sentar en la sala. Él parecía nervioso, como si supiera que algo había cambiado. Yo mantuve mi expresión neutral mientras sacaba un sobre de mi bolso. Adentro estaban todas las pruebas. Los análisis del laboratorio. Las fotografías de su hija. Los documentos que mostraban sus deudas. Todo. Lo puse sobre la mesa entre nosotros y esperé. Vi cómo su rostro pasaba del desconcierto a la comprensión y finalmente al pánico. Sus manos temblaban mientras tomaba los papeles, mientras veía su vida entera expuesta frente a él. Hubo un largo silencio. Entonces, finalmente, habló. Confesó todo. Las palabras salieron de él como un torrente que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Me habló de su hija, de la enfermedad, de su desesperación. Me habló de las deudas, de las amenazas, de cómo había llegado a un punto donde no veía otra salida. Lloró. Mi hijo adulto, sentado en mi sala, lloraba como no lo había visto llorar desde que era niño. Me pedía perdón una y otra vez, diciendo que era un monstruo, que no merecía ser llamado mi hijo, que entendería si lo denunciaba a la policía. Yo escuché en silencio. Dejé que vaciara todo lo que había estado guardando. Y cuando finalmente se quedó sin palabras, cuando solo quedaron sus sollozos, le dije lo que había decidido. No iba a denunciarlo. No iba a destruir su vida, aunque él había intentado destruir la mía. Pero tampoco iba a dejar que se saliera con la suya. Le dije que la casa, que él ya había puesto a su nombre, podía quedársela. Podía venderla y usar el dinero para pagar las deudas y el tratamiento de su hija. Pero había condiciones. Primero, nunca volvería a verlo. Desde ese momento, él estaba muerto para mí. No quería su dinero, no quería sus disculpas, no quería nada de él excepto que desapareciera de mi vida. Segundo, tenía que contarle a su hija la verdad cuando fuera lo suficientemente mayor para entenderla. Tenía que decirle qué había hecho, qué tipo de hombre era su padre. No quería que creciera idolatrando a un hombre que había intentado asesinar a su propia madre. Tercero, tenía que vivir con el peso de lo que había hecho. No habría absolución, no habría perdón. Cada día por el resto de su vida, tendría que despertar sabiendo que había tratado de matar a la mujer que le dio la vida. Alejandro aceptó. ¿Qué otra opción tenía? Firmamos nuevos documentos, esta vez con un abogado presente. Él se quedó con la casa. Yo me mudé a un pequeño apartamento que había alquilado con anticipación. Antes de irme, entré una última vez a su habitación. Miré las fotografías en las paredes, los recuerdos de cuando era niño. Traté de reconciliar a ese niño sonriente con el hombre que había tratado de envenenarme. No pude. Empaqué solo lo esencial. Ropa, algunos libros, las fotografías de Roberto. Dejé todo lo demás atrás. No quería llevar nada que me recordara a Alejandro, nada que conectara mi nueva vida con la antigua. El día que me mudé, no miré atrás. Cerré la puerta de esa casa por última vez y me subí al taxi sin voltear. Era el final de un capítulo, pero también el comienzo de algo nuevo. Mi nueva vida es simple. Vivo en un apartamento pequeño pero cómodo. Trabajo medio tiempo en una biblioteca, rodeada de libros y silencio. He hecho nuevos amigos, personas que no conocen mi historia, que me ven solo como soy ahora. Mi salud mejoró dramáticamente una vez que dejé de tomar el veneno de Alejandro. Los dolores desaparecieron, recuperé el peso perdido, mi cabello volvió a crecer. Los médicos dijeron que era un milagro. Yo sabía que era simplemente el resultado de dejar de ser envenenada. A veces pienso en mi nieta. Me pregunto si estará bien, si el tratamiento funcionó, si está creciendo feliz y saludable. Parte de mí quiere conocerla, pero sé que no puedo. Esa puerta está cerrada para siempre. También pienso en Alejandro. Me pregunto si piensa en mí, si siente remordimiento, si el peso de lo que hizo lo consume. Espero que sí. No por venganza, sino porque el remordimiento es la única forma en que puede comenzar a redimirse. Aprendí que el amor de madre tiene límites. Durante años pensé que era incondicional, que perdonaría cualquier cosa que mi hijo hiciera. Pero estaba equivocada. Hay líneas que, una vez cruzadas,
no pueden ser descruzadas. Hay traiciones tan profundas que destruyen incluso el amor más fuerte. También aprendí que el perdón no significa reconciliación. Puedo perdonar a Alejandro por lo que hizo, entender las razones desesperadas detrás de sus acciones, y aún así elegir no tenerlo en mi vida. El perdón es para mí, no para él. Es la forma en que me libero del veneno emocional que podría consumirme si me aferrara al odio. He aprendido a vivir con la paradoja de amar y odiar a la misma persona. De extrañar al niño que fue mientras desprecio al hombre en que se convirtió. De desear que las cosas hubieran sido diferentes mientras acepto que nunca lo serán. La gente me pregunta a veces si tengo hijos. Yo sonrío y digo que no. Es más fácil que explicar la verdad. Es más fácil que ver la lástima en sus ojos cuando entienden que mi hijo intentó matarme. Tengo 72 años ahora. He vivido lo suficiente para saber que la vida rara vez es blanca o negra, buena o mala. Es 1.000.000 de tonos de gris, llena de decisiones imposibles y consecuencias inesperadas. Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? No lo sé. Si no hubiera tenido a Alejandro, no habría conocido el amor más puro que una madre puede sentir. Pero tampoco habría conocido la traición más profunda. ¿Vale la pena el amor si viene con la posibilidad de un dolor tan devastador? No tengo respuesta a esa pregunta. Solo sé que sobreviví. Que estoy aquí, todavía respirando, todavía viviendo, todavía encontrando momentos de alegría en medio del dolor. Hay días buenos y días malos. Días en los que me despierto agradecida por mi nueva vida, por mi libertad, por la segunda oportunidad que me di a mí misma. Y días en los que el peso de la soledad es casi insoportable, en los que extraño tener una familia, en los que me pregunto si tomé la decisión correcta. Pero incluso en los días malos, sé que hice lo que tenía que hacer. Me salvé a mí misma cuando nadie más lo haría. Elegí mi propia vida sobre el amor de un hijo que había demostrado ser indigno de ese amor. Y eso, al final, es suficiente. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has tenido que tomar decisiones imposibles entre el amor y la supervivencia? ¿Has descubierto que alguien a quien amabas no era quien pensabas que era? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón. Compártelo con alguien que necesite saber que no está solo en su dolor. Y suscríbete, porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible. Recuerda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento eterno es opcional. Podemos elegir sanar. Podemos elegir seguir adelante. Podemos elegir contar nuestra historia y, al hacerlo, liberar un poco del peso que llevamos. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios. La traición más profunda a veces viene de donde menos la esperamos, pero la fuerza para sobrevivirla siempre viene de dentro.